¿Qué tal? ¿Cómo les va? Empecemos con un nuevo cuento. Gafas de sol. Mi abuelo pequeñito participó en numerosas excavaciones oficiales e ilegales por todo México. En su casa tenía un pequeño museo privado con algunos objetos fáciles de trasladar. De niños, con mis primos, pasábamos tardes enteras escuchando historias del dios de la guerra, Huitzilopochtli, de la serpiente emplumada Quetzalcóatl o de los dioses de la tierra, Cuatlicue. Mientras agitaba los objetos y nos juraba que habían pertenecido a ellos hace miles de años. Él no nos dejaba sacar las reliquias del subsuelo, por miedo a que las roben, o cuando fui más grande supuse que lo aprecien. El que más me causaba gracia era una especie de antifaz, que lo había encontrado en un templo de la diosa Mitechacuitl, señora de las personas muertas. Cuando el tata se descuidaba me lo ponía y jugaba a ser un personaje de la lucha libre. Un día era Mil Caras, otro el Huracán Ramírez. Al ponerme la máscara me sentí en los cuadriláteros de los sábados a la mañana, luchando contra el santo. Hablando de muerte de un día para el otro, no hubo más golpes de bastón contra el piso o anécdotas al estilo Indiana Jones. Se nos fue el yeyo, y con él nuestra juventud, nuestra inocencia. Partió un pedacito de historia. Un rayito de luz en la tormenta que fue perderlo fue la distribución de la herencia. No me sorprendió que entre las cosas que heredé se encontraba esa especie de antifaz que no veía hace más de 20 años, que viéndolo bien era muy delicado, por no decir femenino. Cambié de chamba y tuve que mudarme a la capital. En la mudanza puse los lentes en el bolsillo, quizás para llevarlos cerquita del corazón en honor al abuelo, o para que no se perdiesen. Los iba a estrenar recién en la festividad del Día de los Muertos. Durante horas estuve cargando el camión bajo los rayos del sol. En una agachada se me cayó la reliquia al piso y la vi de otro color, más verdosa, como si el sol la hubiese cargado. Grande fue mi sorpresa cuando al colocármelos eran como unas gafas de sol. De pronto me parecía estar en una especie de clase de matemáticas y ver un pizarrón lleno de números, en especial uno más grande a la derecha que decía 6. Un pizarrón transparente que tenía todo de verde. Me saqué los lentes para ver si esos números estaban grabados sobre el cuero, pero no pude identificarlos. Me los puse nuevamente y empecé a mover la cabeza. Las cifras no se movían con el movimiento de mi cabeza, sino que acompañaban a cada ser vivo con un número y una unidad. La mayoría tenía un número y la letra parecida a la T, y otros un número, pero al lado de una especie de K. Salvo el número más grande que no tenía ninguna sigla, que solo estaba de color naranja. No sabía qué era lo que indicaban: temperatura, sus pecados, su peso, etc. Me iba de la desértica Sonora, más precisamente del Hermosillo al DF, por la carretera libre que administra el Estado. Despedí a mi mujer y a mis hijos que fueron en nuestro auto para ir abriendo la casa e instalándose. Yo compartiría la cabina con el personal de la mudanza, custodiando que ninguna de nuestras pertenencias se pierda o se rompa en el desplazamiento. Ya en el trayecto por las rutas desérticas de México de camino a la capital, disfrutando de unas rancheras por la radio, me dejé llevar y me olvidé que tenían los lentes reservados para una fecha especial. Me los puse para imitar a los cantantes y volvieron esos numeritos al lado del conductor y de los acompañantes, de unos pájaros que surcaban el aire y de una pequeña lagartija. Al pequeño reptil lo acompañaba el valor de 0,001K y estaba de color rojo. Seguí el trayecto del animal que intentaba atravesar el camino sin advertir la proximidad del vehículo. Nunca entendí la obsesión de los animales de cruzar las carreteras, cuando del otro extremo es exactamente igual del lugar de donde viene. Las dos ruedas del lado del acompañante destriparon al pequeño ser de sangre fría. Así que ahora todo estaba claro. Aztecades, Mitechacuitl, los números, la muerte de la lagartija. La numeración era el tiempo de vida. La letra K
debe ser un periodo más pequeño que la letra T. El número más grande tal vez sería la batería de los lentes o una combinación o promedio de las vidas. Seguimos el camino hasta que se cruzó otro animal. Esta vez era un coyote viejo que apenas se movía. Los lentes le indicaban un trágico final, así que a los gritos le advertía al conductor que esquive al mamífero que parecía ir directo hacia el camión de mudanza. Yo gritaba cada vez más y el animal inconsciente parecía desafiar el armatoste de varias toneladas. El chofer pisó levemente el freno y luego de una manera brusca para que el animal se salve por un pelito, me hizo recordar a aquellos luchadores que se movían juntos antes de ser aplastados por Super Porky. Sin embargo, según los anteojos, su tiempo de vida había cambiado levemente. El peludo debe haberse asustado tanto que se desplomó. Me imagino que de un infarto cuando el contador llegaba justo a cero. El rodado empezó a hacer zigzag entre un carril y el otro, mientras que el conductor trataba de volver a dominarlo. De a poco la bestia de metal se encaminaba al centro del carril. Justo llegando a una curva, la cola del armatoste estaba por terminar de acomodarse, cuando una troca en sentido contrario nos pasó tan cerca que la punta posterior del camión de mudanza lo rozó. La hizo dar varios trompos hasta terminar en una duna, mientras un polvo blanco sobrevolaba la escena. Luego de un par de tiros al aire, terminaron de confirmar que eran mulas que llevaban un cargamento de droga. Para nuestra mala suerte, el vehículo arrancó y nos siguieron. No les llevó mucho tiempo alcanzarnos y mediante señas nos indicaban que el camión se detenga. Eran dos hombres mamados, rapados y tatuados. Cada vez que gesticulaban con mayor devoción, sus cachetes estaban sonrojados por la rabia que destilaban. A lo que el chofer les sonreía y me decía: «Pinches mulas, ya se cansarán, no les hagas caso». Por curiosidad me puse nuevamente el artefacto y lo que vi me dejó helado. El indicador del conductor peligrosamente se acercaba a cero, mientras que el de su acompañante indicaba una vejez sin sobresaltos. El número más grande estaba en 3. Quería hablar, pero mi cabeza iba a 1000 revoluciones por minuto. El corazón latía como si estuviese por salirse del pecho, pero no lograba calmarme para explicarle que la parca estaba por besarle los labios. Como si mis conexiones neuronales estuviesen enredadas, empecé a balbucear palabras: peligro, muerte, cuidado, pero no las entendía y empezaban a mirarme con desconfianza. Subieron la música para no tener que escuchar mis palabras y antes de que pueda calmarme y gritar una frase coherente, un ruido sordo inundó la cabina del conductor y cientos de astillas de vidrios, como una especie de enjambre, sobrevolaron de manera efímera en el habitáculo. Esos instantes de desconcierto fueron suficientes para ver que el vehículo virara hacia la banquina, por lo que supuse que el conductor estaba muerto o dando su último aliento. Mientras que el ayudante intentaba detener la sangre de su compañero, atiné a jalarlo del brazo. Pronto entendió que no había nada más que hacer y sin decirnos nada empezamos a correr lo más lejos posible del camión y de la carretera. Me puse nuevamente los anteojos y estaba en un lugar inhóspito. Solo había 2 números, un número de gran valor que correspondía al ayudante y un número de menor tamaño que estaba en 05. No creo que sea la batería porque el día estaba soleado, ni tampoco la cuenta regresiva al fin del mundo, porque debería afectarlo a él también. Decidimos acercarnos a la carretera para tener cobertura del celular, pero un par de kilómetros más adelante donde tuvimos el accidente. Mi colega de aventuras recordaba que por allí había una gasolinera. Allí podríamos buscar ayuda y refrescarnos. Deseaba con todas mis fuerzas una Coca-Cola bien helada. Me tomaría 1 litro yo solito. Y luego una lucha bien fría. Al acercarnos a la civilización empezaron a surgir tantos números como seres vivos divisaban. Ninguno cercano a 0, salvo el número de la cuenta regresiva, que estaba en 0,2. Guardé los lentes y entré a la gasolinera a comprar una bebida, mientras que el otro sobreviviente fue al baño.
Empezó a vibrar el hallazgo arqueológico. Me lo puse y el número era 0,00001. Al escuchar que el cajero dijo "cuidado", instintivamente me tiré tras el mostrador y escuché la ráfaga de la ametralladora. El número pasó a 0,002. Me escapé hacia la cocina del local gateando, siguiendo a los empleados que corrían despavoridos a la salida opuesta al salón de ventas. Otra vez vibraban las gafas. Escuché un disparo y todo se apagó. En un silencio y una oscuridad absoluta, escuché la voz de mi abuelo que me llamaba. Con esto concluye el cuento. Una pequeña conclusión. A través de las gafas mágicas, el protagonista comprende que aunque se puede anticipar o incluso intentar esquivar la muerte, esta sigue siendo un destino seguro e inalterable. Las escenas del coyote, el conductor y el ataque en la gasolinera subrayan esta lección. La muerte siempre llega con o sin advertencias. Quizás la verdadera lección no era intentar evitarla, sino aprender a vivir mientras los números aún están en marcha.